composición de bicarbonato porque el bicarbonato está normal. ¿Vale? Entonces, por eso no viene bicarbonato. Ahora, si se dan cuenta, todo lo demás está prácticamente igual a la cetocidosis. Aquí la diferencia también es que insulina viene con solamente una línea, no tenemos manejo del paciente a nivel intramuscular, ¿sí? A diferencia de la cetocidosis diabética, en la cual tenemos la línea de manejo con insulina a nivel intravenosa y teníamos otra línea donde nos manejaba con intramuscular, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces aquí no. ¿Por qué no? Los pacientes con estado hiperosmolar son pacientes más graves. Son pacientes que por el mismo estado hiperosmolar generan edema cerebral de manera rápida. El problema es que el deterioro neurológico es mucho más rápido y severo. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser tratados sí o sí en un hospital de segundo nivel o tercer nivel. No pueden ser tratados en una clínica de primer nivel. Por eso, todo el manejo es intravenoso. Si bien, en el caso de la cetocidosis puede llegar a ser severa y ser un estado demasiado grave que comprometa con la vida, el estado hiperosmolar es todavía más severo y de una evolución más rápida. Entonces, por ese motivo, en este caso, solamente tenemos la vía de opción de insulina intravenosa. ¿Sale? ¿Sí? Ahora, al principio, ¿qué nos dice? Llega mi paciente y ¿qué vamos a hacer? Evaluación inicial. Y te dicen, no sabes qué tienes, pero ves al paciente deshidratado, ves al paciente con deterioro neurológico, que es como lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Es un paciente que llega con tendencia a la somnolencia, deterioro neurológico, con deshidratación, náuseas, vómito y la alteración mental está bastante marcada, está muy somnoliento o ya puede estar en coma. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo inicio mi manejo? Signos vitales. Ahí voy a poder identificar cómo se encuentra su frecuencia, cómo se encuentra su saturación, cómo se encuentra dextrostics, ¿ok? Y me voy a dar cuenta que el paciente probablemente esté normotenso o discretamente hipotenso. Saturación, probablemente esté un poquito desaturado, pero no va a estar tan marcado. Glucosa está ¿a cuánto? Mayor de 600, ¿sale? Y entonces ya me puedo orientar, veo a mi paciente deshidratado, ya me puedo orientar, y el paciente está taquicárdico, porque por la misma deshidratación trata de compensar ese flujo de oxígeno, ¿sale? Me doy cuenta que está deshidratado, voy a empezar con líquidos. ¿Cómo empiezo? En el caso del algoritmo de cetoacidosis me dice que empiece con basales, ¿no? De 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sí se acuerdan? Aquí no me da esa opción. Me dice que le administre de manera inmediata 1 litro de solución salina al 0.9% para 1 hora. ¿Por qué? Porque los pacientes con estado hiperosmolar son pacientes que definitivamente están deshidratados, que clínicamente están deshidratados y que lo están. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Iniciamos una vez con 1 litro de solución, ¿sale? Al 0.9%. Ahora, si ustedes se acuerdan, en ese momento yo lo canalizo, le inicio con los líquidos intravenosos, a soluciones al 0.9% y le tomo sus laboratorios y tomo la gasometría. ¿Sí se acuerdan? En los laboratorios yo voy a poder ver cómo se encuentra el sodio para ver con qué solución continúo. Y la gasometría voy a poder valorar si mi paciente se mantiene con un pH normal o con un bicarbonato normal. En el caso de que estén normales y tenga una elevación de la glucosa, estamos pensando que es probable que esté en un estado hiperosmolar. ¿Sí o no? Sí. Saco mi osmolaridad ya que tenga yo mis laboratorios. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad? Era 2 sodios por más glucosa entre 17 18. Pero 18, pero esa no era modificada. ¿No? No, bueno, realmente 18.
Entonces, yo ya tengo mis laboratorios, ya tengo mi sodio, ya puedo obtener yo mi osmolaridad y calculo mi osmolaridad. Y entonces me voy a dar cuenta que este paciente tiene una osmolaridad mayor de ¿qué? 320. Mayor de 320, de 310. Más de 310, ya podemos pensar que es un estado hiperosmolar. ¿O tonicidad cuánto? Decía 295. 295. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? Y si no se acuerdan, pónganse a estudiar o a temblar. ¿Ok? Y entonces yo ya saco mi osmolaridad, veo cómo está mi sodio y dependiendo del sodio y la hidratación de mi paciente veo, mi paciente está en un choque hipovolémico o está hipotenso, voy a valorar administrar un litro de solución salina al 0.9% para otra hora más. Si mi paciente no está en un choque hipovolémico, pero lo veo que está con tendencia a un choque cardiogénico o falla cardíaca, no le administro más volumen, lo monitorizo y le voy a pasar la solución de acuerdo a la demanda que tenga. Es decir, voy a estar viendo cuánto orina, voy a ver cuánto le puedo meter. ¿Sale? Si mi paciente está en hipotenso o hipotenso leve, voy a evaluar mi sodio sérico corregido. ¿Cuál es la fórmula del sodio sérico corregido? Es sodio reportado Ajá. más 1.6 por Era por cada 100 miligramos extra. Bueno, miligramos extra de glucosa. sí, 1.6 menos glucosa. menos la glucosa menos 100 entre 100. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? Ok, entonces voy a calcular mi sodio sérico corregido y voy a valorar si el sodio sérico está alto o normal. Lo que voy a hacer es continuar con la solución al 0.45%. ¿Sale? Si mi sodio sérico, y voy a estar de 4 a 14 mililitros por kilogramo por hora, si se dan cuenta es lo mismo. Ahora, si mi sodio sérico está bajo, puedo continuar yo con mi solución del 0.9%. Y en el momento en el que voy a estar tomando mis electrolitos séricos cada 2 a 4 horas, y en el momento en el que mi sodio sea normal o alto, ya voy a cambiar al 0.45. Y la dosis va a ser igual, de 4 a 14 mililitros por kilogramo. ¿De qué depende que sean 4, 6, 10? De qué tan deshidratado veamos que está el paciente. ¿Vale? Realmente eso va a ser criterio clínico. ¿Cuánto le meto? ¿Ok? Una vez que mi paciente, su glucosa disminuya hasta 250, entonces en este momento lo que voy a hacer es cambiar la solución. Y lo voy a dejar ahora. Voy a mantenerla con, tengo que mantener a mi paciente con la glucosa entre 250 y 300, ¿ok? Y voy a mantenerme con la solución, voy a dividir la solución que le estoy pasando con solución glucosa y solución salina al 0.45%. Porque la verdad, el punto en donde mi paciente ya esté con 250 miligramos por decilitro de glucosa, muy seguramente ya está con sodio normal, mínimo, o ya empieza a estar con el sodio alto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es continuar al paciente con la solución y lo vamos a mantener. ¿Se acuerdan cuánto teníamos que mantenerlo? ¿Cuánto era la cantidad de líquidos que teníamos que administrar? ¿Qué decía su algoritmo? Era del punto. Porque aquí es de 4 a 14, pero en cuanto mi glucosa bajaba a 200, yo lo cambiaba. 150 a 250 mililitros. Entonces, dependiendo qué tan deshidratado vean a su paciente, voy a continuar con esa misma cantidad. Ya no lo continúo de 4 a 14 mililitros, sino ya lo pongo nada más de 100 a de 150 a 250 mililitros, dependiendo qué tan hidratado esté mi paciente. Obviamente de eso voy a pasarle una parte con solución glucosa al 5% y la otra parte solución salina al 0.45. ¿Por qué? Mi paciente no está con cetoacidosis. Y lo que les comentaba yo en cetoacidosis es que lo que vamos a tratar es que rompa cetosis, que ya no siga formando cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo? Este paciente no tiene tantos cuerpos cetónicos. ¿Por qué le paso la solución glucosada? Bueno, porque si mi paciente ya está con disminución de la glucosa, está con la glucosa todavía en 250 y ya está disminuyendo la glucosa a nivel sanguíneo,
ya no va a haber aporte, entonces va a empezar a formar cetonas y se me puede hacer un estado hiperosmolar cetóxico. Entonces, por eso, para evitar que me vaya a formar una cetoacidosis adicional, lo que hago es que le voy a administrar glucosa. ¿Sale? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, la diferencia con respecto a los líquidos en cómo voy a manejarlos al final es que dependiendo, en el otro caso, ¿qué esperábamos para poder determinar? Que mi glucosa estuviera menos de 250 y que tuviéramos, que rompiéramos cetosis, es decir, que mi bicarbonato ya estuviera arriba de 18 y que mi pH estuviera arriba de 7.30. Aquí, ¿qué necesito para poder ya cambiar mis soluciones o mis líquidos? Lo que necesito es que mi paciente ya tenga glucosa menor de 250 y que mi osmolaridad sea menor a 315. ¿Sale? ¿Menor a cuánto? 315. Eso es la resolución del estado hiperosmolar. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí se entendió o no? O sea, ¿qué voy a necesitar para ya cambiar mi insulina? ¿Qué voy a necesitar para ya disminuir los líquidos? Que mi osmolaridad se normalice. ¿Ok? Ese es el criterio de resolución en el estado hiperosmolar. ¿Sí hasta acá se entendió? ¿O no? Te veo con cara de... wow. ¿Sí se entendió, doctora? ¿Sí? ¿Seguros? Y así me voy a mantener con esos 150, 250 mililitros hasta que mi paciente tenga una osmolaridad menor a 315 y que mi insulina ya esté tan bajita, la insulina que voy a estar administrando por bomba de infusión esté tan bajita que yo ya la pueda retirar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Va. Ahora, nos vamos con el potasio porque la situación es la misma. El paciente con estado hiperosmolar, igual le voy a estar administrando demasiado volumen y esto va a hacer que el paciente aumente su uresis. El problema es que ya les había comentado, por cada litro de orina del paciente va a estar perdiendo entre 20 a 60 miliequivalentes de potasio. Entonces, está perdiendo demasiado potasio por la orina, pero además le estamos metiendo insulina, que eso provoca que el potasio extracelular se meta a la célula y entonces vamos a tener datos de hipocalemia. ¿Sí? Por eso, primero verificamos cómo está nuestro potasio. ¿Cuánto es lo normal del potasio? Potasio Eso hasta 10. no, de 3.5 a 4.5. De 3,5 a 4,5. En algunos laboratorios te manejan que hasta 5.1 pudiera ser normal. ¿Sale? Pero lo ideal es que esté de 3.5 a 4.5. Con arriba de 6.2 de potasio, Arritmias. te va a generar arritmias cardíacas. ¿Sale? Y menos de 2, el paciente también te va a generar arritmias cardíacas. ¿Sí? A veces desde 2.5 ya te está generando alteraciones. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que si mi potasio está menos de 3.3, yo le voy a pasar 60 miliequivalentes de potasio. ¿Sale? 40 miliequivalentes de potasio, de los cuales le voy a pasar un tercio con fosfato de potasio y los otros 2 tercios con cloruro de potasio. Cuando mi potasio está mayor a 3.3, ya solo le voy a pasar 20 miliequivalentes. ¿Ok? Igual, yo puedo pasarle una parte, 10 miliequivalentes si quieren de fosfato y 10 miliequivalentes de cloruro. Si yo no tengo fosfato, solo tengo cloruro, le paso solo el cloruro. Si solamente tengo fosfato, pues le paso todo el fosfato, ¿sale? O sea, ahí no hay tema como que a fuerza tengo que tener eso. Y si mi paciente tiene un potasio más de 5, en esa ocasión no le pongo potasio y voy a vigilar los electrolitos. Para la próxima toma de electrolitos ya valoro si mi paciente requiere o no más potasio. ¿Sale? ¿Sí se entiende? ¿Todo claro? Me estoy yendo más rápido porque todo eso ya lo vimos. ¿Ok? Ahora sí, la insulina. La insulina es lo mismo, solamente que es la insulina intravenosa.
En el caso de la insulina ya no tengo intramuscular, ya solo tengo intravenosa. Y si ustedes se acuerdan, teníamos dos maneras de tratar al paciente con insulina. Primero es administrando la insulina de acción regular, en el cual le voy a pasar 0.1 unidades por kilo de por hora. ¿Sí se acuerdan? Entonces, si yo le pasaba 0.1, después iba a tener mi bomba de infusión continua con insulina de acción rápida y lo iba a pasar ¿a cuánto? A 0.1. Si yo le paso un bolo de acción de regular a 0.1, luego continúa con la infusión de insulina de acción rápida también a 0.1. Si yo decido no pasarle el bolo, entonces lo inicio a 0.14. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Y aquí el descenso de la glucosa es exactamente igual que en el caso de la cetoacidosis. Tengo que permitir que haya un descenso de glucosa entre 50 a 70 miliequivalentes, pero miligramos por decilitro por hora. ¿Ok? Si baja menos, entonces yo tendré que aumentar la dosis. Aquí me dice que duplique la dosis, pero ya habíamos comentado, creo, les había dicho que cuando se duplica la dosis, a veces el paciente es hipoglucémico. Entonces, de preferencia hay que ir elevando poco a poco de 2 mililitros, 1 mililitro en 1 mililitro, para que veamos. Si con eso no baja en la siguiente hora, lo puedo duplicar, ¿sale? Lo que le administré, para que no vaya a hipoglucemiarse. ¿Se imaginan un cerebro que está todo deshidratado y que lo que trata de hacer es jalar agua? Llega a un punto donde genera edema cerebral. Ajá. Y esto, en el momento en el que yo le empiezo a bajar la glucosa, ya no le llega tanto flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar con el cerebro? ¿Sale? Entonces, por eso tenemos que irnos con mucha calma, sobre todo porque aquí ya está comprometido el cerebro. ¿Sale? ¿Cuál sería el complemento objetivo? Lo objetivo es que bajemos entre 50 y 70 miligramos por decilitro por hora. Ajá, con eso no hay ningún problema. Si bajamos más, el problema es que sí va a llegar menos flujo a nivel del cerebro. ¿Sale? Entonces tampoco nos conviene. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hasta cuándo voy a bajarlo? Hasta que mi glucosa esté a 250. Y ahí lo voy a mantener. Voy a bajar lo más que pueda la dosis. Y una vez que mi paciente ya tenga una osmolaridad mayor a 315, en este momento yo puedo quitar la bomba de infusión y le inicio con la insulina de acción regular. ¿Sale? Entonces, imagínense, tengo mi bomba a 10 mililitros por hora. Y entonces el paciente ya tiene 300 miligramos por decilitro. Entonces le voy a bajar, le puedo bajar 1 mililitro de la bomba de infusión, le puedo bajar 2 mililitros. Y entonces, una vez que baje, valoro la siguiente hora. Mi paciente sigue manteniéndose en límites, entonces bajo más mi bomba de infusión. Al punto en donde yo quede tal vez a 1, 2 o 3 mililitros por hora. Entonces, ¿qué hago en ese momento? En la siguiente ocasión, lo que voy a hacer ya es suspenderlo. Cuando ya mi paciente tenga menos de 315. Pero si todavía tiene 320, por ejemplo, ¿no? Tiene 320 y mi glucosa, mi insulina ya la tengo a 0.1, ¿qué hago? Aumento mi glucosa para que se mantengan valores de 250 aproximadamente hasta que mi osmolaridad esté normal. Una vez que la osmolaridad esté normal, reduzco la cantidad de solución glucosada que le estoy administrando y ya puedo quitar mi insulina de acción rápida y ya lo voy a cambiar por una insulina regular a dosis. ¿De cuánto empezamos con la dosis de insulina? En un paciente que vamos a iniciarle insulina. Empieza a 10. Normalmente. ¿A cuánto? Punto 3. De punto 3 a punto 4 vamos a unidades, ¿sale? Por kilogramo de peso. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es, si mi paciente pesa 70 kilogramos, a ver, calcúlale punto 3. Eso es como van a manejar a cualquier paciente que le vayan a iniciar insulina, chavos. Le tocan 21 unidades.
Entonces, esas 21 unidades, si las voy a manejar con NPH, las tendré que dividir en cuánto? En 3. Y entonces, ¿un tercio cuánto te da? 7. Le vas a pasar 7 unidades y las otras unidades, por ejemplo, pasas la otra mitad, el otro de los tercios lo pasas en la noche y las 7 unidades que te restan las mantienes y mantienes al paciente con insulina de acción rápida para evitar que tu paciente tenga picos hipoglucémicos. ¿Sale? Entonces, en realidad solamente pasas 2 tercios y lo demás lo dejas pendiente. Si para el día siguiente el paciente, por ejemplo, ya requirió, le dejas el esquema de insulina. ¿Qué es un esquema de insulina? Vamos a manejar al paciente con insulina de acción rápida. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto es la vida media de la insulina de acción rápida? No, la acción rápida dura creo que 6, no, 8, 4. 4 horas. ¿Y en cuánto tiempo empieza a actuar? A la media. A la media hora. Entonces, si mi paciente tiene un pico de hiperglucemia, supongamos que tiene 250 de glucosa, perdón, 300 de glucosa, ya tenemos más arriba. Entonces le puedo pasar yo un esquema de insulina de acción rápida, por ejemplo, por cada, a partir de 200 le puedo pasar 2 unidades, por ejemplo, de 200 a 250, 2 unidades, de 251 a 300, 4 unidades, y así lo puedo llevar de 2 a 2 en 50 en 50. Esto me va a permitir que yo le pueda administrar al paciente insulina de acción rápida, ¿ok? Para que no tenga, para quitar esos picos hiperglucémicos. Ahora, si mi paciente mantiene una glucosa ya normal, no le doy. Para eso es la insulina de acción rápida, para tratar de evitar esos picos hiperglucémicos. Ahora, si yo le administré a mi paciente 4 unidades porque tenía 300 y fue lo único que le administré adicional con insulina de acción rápida, intravenosa, por ejemplo, para el día de mañana yo le pasaba 7 unidades en la mañana de NPH y 7 unidades en la noche. Y yo le pasé 4 unidades más. Lo que puedo hacer es, dejo 2 unidades más en la mañana y 2 unidades más en la noche. Entonces le puedo dejar 9 unidades y 9 unidades y dejo otra vez el esquema. Cabe la posibilidad que ya no requiera más insulina y así se mantiene. Si se sigue elevando la glucosa, puedo manejarlo y luego esa cantidad de insulina de acción rápida que le puse, lo puedo distribuir para que al final el paciente se estabilice. En realidad esa es la manera en cómo manejamos a un paciente con insulina cuando le empezamos a dar insulina. Muchos de los pacientes que llegan y que están con cetoacidosis o con estado hiperesmolar debutan con la diabetes. O sea, no saben que son diabéticos. Entonces, cuando ustedes los den de alta, la verdad es que está muy complicado dejarlos con hipoglucemiantes orales, porque muchas veces no es suficiente. Lo ideal después de una cetoacidosis o de un estado hiperosmolar es manejarlos con insulina. Entonces, cuando vas a empezar insulina, manejas con una dosis de 0.3 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? No. Los veo así como que... Doc, en el caso de, o sea, ya para dejarlos en mantenimiento, después de darles el alta, ¿podemos combinar insulina con metformina o no? Sí, tú vas a estar observando a tu paciente. Si el paciente tenía tendencia a piquitos hiperglucémicos, tú le dejas su insulina y le puedes dar su metformina o su larquina, ¿sale? Y ya nada más mantenerlo en vigilancia. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? No. Ahora recuerden que el descenso de la glucosa tiene que ser de 50 a 70 miligramos por hora. ¿Okay? ¿Qué pasa si baja más de los 70? Entonces lo que voy a hacer es reducir la dosis de insulina. ¿Qué pasa si mi paciente sigue estando hiperglucémico, baja menos de los 50? Entonces le puedo aumentar la insulina. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Allá abajo? ¿Va? ¿Alguno que tenga dudas? Es hora de aclararlo, porque a esto se van a enfrentar ustedes del otro lado del escritorio. O sea, les van a llegar muchos pacientes diabéticos al hospital, a la clínica donde estén.
Y van a decir, ay, ¿sabe qué? Es que... O le van a decir a la enfermera, doctor, está con su azúcar muy alta. Ajá. ¿Y qué le hago? ¿Le vamos a poner insulina, doctora? Sí. Y luego las enfermeras, las rurales, son bien malvadas. Naturales. Sí. ¿Por qué les digo rurales? Cuando yo hice mi servicio, me tocó en una comunidad, yo la hice en Oaxaca, me tocó en una comunidad mije. Ahí tenían una clínica del Seguro Social, pero era una clínica rural, de esas que son de IMSS oportunidades y esas cosas. El problema, IMSS Bienestar, entonces el problema es que no había enfermeras. ¿Qué hizo el sector salud? A ver, ¿alguien quiere estudiar enfermería? De las personas que viven ahí, yo. Las mandaron a capacitar. O sea, sí les dan capacitación, pero no es una capacitación tan formal o tan completa como la de un enfermero. Entonces, las capacitan y las mandan a atender a su comunidad, ¿sale? Para que no haya tanta deserción, porque no hay mucha gente que se quiera ir a comunidades apartadas. Entonces, la misma gente de la comunidad se atiende. ¿Cuál es el problema? Doctora, no puedo canalizarlo. Doctora, es que salió con 600 de glucosa. ¿Qué le pongo? Doctora, ¿cómo le calculo? ¿Cuánto es 6 unidades? Todas esas dudas las tienen. Entonces, aunque parezca así como que, créanme, chavos, lo van a pasar. Entonces, váyanse preparando para ver cómo funciona cómo funciona un glucómetro, cómo funciona el lápiz de glucómetro. ¿Quién sabe utilizar un lápiz de glucómetro? Ya saben ustedes que tienen para poder graduar la profundidad del pinchazo. ¿Ya saben cómo graduarlo? Váyanse buscando tutoriales. ¿Cómo se pone la aguja para el glucómetro, para el lápiz del glucómetro? ¿Cómo se ¿Sale? ¿Cómo se tiene que poner la tira? ¿Cuándo se pone la tira? Porque yo llegaba, ponía la tira y luego ya no me detectaba. Porque tiene que prender, una vez que prende, me pide que mete la tira y en el momento en el que te pide que metes la tira, la metes. Si la metes antes, ya no te funciona. Y la puedes sacar y puedes volver a encenderlo y meter la tira y ¿qué crees? Ya no te va a servir esa tira. Porque vienen como con un circuito electrónico y quedan invalidadas las tiras. Y no vas a tener muchas. Entonces, todo eso, chavos, todo eso parece de doctora. De verdad, créanme que van a necesitarlo. Entonces, vayan viendo cómo funciona. Si tienen algún familiar que utilice el glucómetro, ya vayan familiarizándose con ellos. ¿Ok? Entonces, cuando mi paciente ya tenga su glucosa en 250, lo que voy a hacer es voy a ir reduciendo mi insulina. Cuando ya mi paciente tenga la insulina a 1 mililitro por hora y ya esté bajando más de 250 de glucosa, pero mi osmolaridad todavía esté más arriba de 315, ¿qué voy a hacer? No he roto todavía el estado hiperosmolar, entonces lo que voy a hacer es aumento la glucosa, mantengo a 0.1 la infusión, aumentando, en lugar de ponerle más al 0.45 le pongo más a glucosa para que me mantenga en 250. Una vez que mi paciente baje menos de 315, en ese momento ya puedo disminuir la glucosa y ya puedo yo mantener o descender mi glucosa menos de 250, ¿sale? Mientras que el paciente no rompa el estado hiperosmolar, yo no puedo bajar la glucosa menos de 250 porque si no me va a llevar a un estado de cetoacidosis, ¿sale? ¿Dudas? ¿Seguros? Entonces les digo, van a llegar los pacientes, van a decir, doctora, es que ¿sabe qué? Me mandaron esto. Y les van a mandar insulina. ¿Y quién le dio eso? Pues es que me puse mal el fin de semana y fui con el particular. Y me dieron esto. Pero no me dijeron cómo me lo pongo.
Entonces, la verdad, se siente bien feo decirle, ay, señora, no se lo ponga. Modo. ¿Sabe qué? Vamos a manejarlo entonces con un poco de insulina y una vez que se acabe el frasco ya lo cambiamos o la vamos cambiando a las pastillas otra vez. Pero tienen ustedes que saber cuánto le van a administrar. Entonces, para empezar a manejarlo, se maneja así. A punto 3, divides entre 3 tercios, puedes pasar 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche, o si tienes miedo de que el paciente se te hipoglucemia, pásale 1 tercio en la mañana, 1 tercio en la noche y te mantienes expectante para ver si no se hipoglucemia. Si se mantiene hiperglucémica, ya puedes dividir las otras restantes para el resto del día. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿No? ¿Hasta acá bien? ¿Y ya? Si se dan cuenta, está muy complicado. Son muchas cosas que aprender, pero una vez que las aprende, se maneja rápido. Y ya para este punto, tendrían que ser amos y señores del algoritmo de cetoacidosis y no les haría nada. ¿Se dan cuenta que les voy a pedir casos clínicos? Entonces, chicos, por favor, pónganse a estudiar. ¿Vale? Ahora, ¿tienen dudas? ¿No? Ahora es momento de tener dudas existenciales. En el examen no. ¿No? ¿Seguros? 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 ¿Ya les puedo dejar un caso clínico? ¿Creen que ya lo pueden resolver, aunque sea con apoyo de su algoritmo? Sí. ¿Seguros? Con apoyo, sí. ¿Alguien trae un plumón que me preste? ¿Alguien trae un plumón? Es que dejé mi bolsa, no quise cargar. Mira eso, ¿no? ¿Nadie trajo? Bueno, pues escriban. Ok. Paciente femenino de 58 años de edad. Ingresa por presentar pie diabético. Una úlcera infectada. Pie diabético. La paciente llega con 350 de glucosa. Se administra insulina. Llega porque presenta fiebre. Durante su estancia la revisan y diagnostican la infección en la úlcera y se inicia con antibiótico. Durante la noche la paciente empieza con deterioro neurológico, disminución de la uresis, con una uresis de 0.4, frecuencia respiratoria de 26, temperatura de 37, saturando al 94% y la frecuencia respiratoria en 25. Ah, de 26, 30. ¿Ok? Se toma una gasometría en la cual se observa un pH de 7.28 con un bicarbonato de 11 se le toman laboratorios con el sodio de 135, potasio 135, sodio 135, potasio de 3, ok.
esa era la pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? Cetoacidosis diabética. ¿En qué estadio está? ¿O qué clasificación es? Moderada. ¿Ok? Ahora, ¿a cuánto iniciamos los líquidos cristaloides? 15 a 20. Si mi paciente pesa 70 kilogramos, ¿cuánto le corresponde? De 70. 1050 a 1400. Ok. ¿Vale? De acuerdo al sodio corregido, o más bien, se corrige el sodio, ¿cuál es el resultado? Acuérdense, sodio más 1.6 por glucosa menos 100 entre 100. ¿Cuánto me dijiste, doctor? ¿Cuánto tienes? 400, no, 500. ¿Cuánto dijimos de sodio? 135. ¿Ok? Y tenemos 350 de glucosa. Entonces, 350 menos 100, 250. Entre 100, 2.5. 2.5 por 1.6. Bueno, da 138.2. ¿Cuánto? 138.2 el sodio. A ver. Aguanta, porque ya empiezan a estar diferentes. 2.5 por 1.6, ¿cuánto es? 4 más 135. Respuesta 139. ¿Cuánto te sale aquí? Es que es un poquito variable por los decimales, dependiendo de las calculadoras. ¿Vale? ¿No habías enseñado la clase anterior? Ya se había olvidado. Es que ya les había sugerido que lo hicieran así, porque es más fácil para ustedes. ¿Vale? A menos que manejes bien tus signos en la calculadora. ¿Ok? Entonces, con este sodio, ¿cuánto le corresponde? ¿Qué le corresponde? ¿Solución al punto 45 o al punto 9? Al punto 45. El punto 45%. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entonces, así nos vamos a ir. Creo que lo más difícil son los líquidos y de ahí la insulina. Pero en realidad no es tan complicado en la insulina porque le inicio al punto 1, continúo con punto 1. Le inicio al punto 14, pues es que es inicio y seguida con punto 14, ¿no? Y ya dependiendo de lo que vaya necesitando. El potasio tiene valores establecidos para que yo pueda administrar más potasio o no. ¿No? Y les puedo preguntar, mi paciente tiene un bicarbonato, baja el bicarbonato baja 5 y su pH se tiene en 7.1. Amerita iniciar con bicarbonato. ¿Cuánto le pasa de bicarbonato? 100 equivalentes. ¿De bicarbonato? 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso. ¿Se acuerdan? Entonces, si el paciente pesa 70, serían 70. Así es, de 70 a 140. Y eso se lo paso para 2 horas. ¿Se acuerdan? En la solución que le estoy pasando. ¿Ok? ¿Ya vieron? Eso es lo que vamos a hacer en el examen. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito? Pues que manejen su algoritmo. Para que ustedes puedan hacerlo y puedan hacerlo rápido, necesitan revisar su algoritmo. ¿Vale? Vayan haciendo sus ejercicios. O sea, a ver, vayan viendo su algoritmo. A ver, si mi paciente tuviera tanto, así, calcúlenlo. Eso les va a ayudar mucho. Por eso yo les pongo este tipo de ejercicios acá. Y cuando vamos viendo, también les voy mencionando eso. Para que ustedes vayan haciendo los ejercicios y no se compliquen. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia es que lo hagan así. Una vez que se aprendan el
semiequivalentes. Ok, hasta acá ya no hay dudas. Vamos a ver, si nos da tiempo en el lapso, porque ya nos quedan 2 semanas, si nos da tiempo o nos quedan algunos minutos, podemos ir haciendo ejercicios, ¿vale? Para que no se les complique tanto. No les prometo nada porque ya tenemos que entrar más duro, ¿vale? ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Y qué creen? Terminamos. No manches. ¿Qué pasó? Pues básicamente, doctora, lo que hice ahorita fue repaso. Por eso ya no les metí el algoritmo, dije, para que lo repasemos cuando regresemos. Gracias. ¿Va? Pues. Nos queda media hora, ¿no? Sí. Para la próxima clase, chavos, vamos a empezar a ver infarto. Por favor, traen dulces, agua, lo que ustedes quieran, pero necesito que estén despiertos. Hoy los veo todos somnolientos. ¿Sale? Entonces, no voy a empezar hoy con infarto. Yo tenía planeado iniciar hoy con infarto. No voy a empezar hoy con infarto. Ya vimos motoras, me falta derrame pleural. Bueno, ves que también está medio intenso. Es que el derrame pleural tenemos que hablar de los criterios del aire. Entonces, se les va a hacer pesado. Veamos hemorragia todo digestiva. ¿Les parece? Es algo noble. No les voy a pedir como tal el tratamiento. Necesito que identifiquen cuál es el tipo de hemorragia, que sepan más o menos qué tratamiento le toca. No les pido dosis. La verdad es que sería muy necio pedirles dosis. Si ustedes, por ejemplo, ya saben qué medicamento le toca o qué tienen que hacer, yo cuando me iba al servicio social, había un cuartito chiquito donde estaba la farmacia. Nada más era como un gabinete donde estaban los medicamentos. Ahí tenía un espacio chiquito y me llevé mi Bademecum. Y ese Bademecum me lo llevé por sugerencia también al señor maestro. Llévese su Bademecum, le va a servir. Entonces yo le hice caso y me sirvió. Llevé mi Bademecum y entonces cuando yo decía, este paciente necesita este medicamento, ¿qué dosis? Me decía, espérame, déjame ver si hay el medicamento. Y me metí al cuartito, la dosis, la calculaba, ya sabía, sí tengo. Nunca me muestran parte de la relación médico-paciente y de que el paciente se cure es que tenga confianza de ustedes. Si los ve titubeando, entonces no se va a tomar el medicamento y no va a mejorar. O se lo va a tomar y si pasa algo, les va a echar la culpa a ustedes. Entonces, ustedes tienen que verse seguros, ¿sale? Si no están seguros de administrar un medicamento o no, mejor no lo administren. ¿Ok? Si ya saben qué medicamento le toca, ahí tienen su apoyo, se llevan su Bademecum. Ahorita ya todo es electrónico. Pueden llevárselo, búsquenlo. En internet debe estar gratis. Bájenlo en PDF, llévenselo en una USB para que lo carguen en la computadora de la clínica. Todas las clínicas van a tener computadora. O ustedes se llevan su laptop. Y ahí, sí, en lo que hacen la nota según. Sí, me voy a hacer su nota. ¿Okay? Y ahí lo pueden calcular. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ustedes, de verdad, el enfrentarse a un paciente de primera vez es difícil. El decir qué le vas a hacer y que a ti te corresponda diagnosticarlo y darle el manejo es complicado. Cuando
ya está en las computadoras, ¿no? Entonces, por eso no me interesa preguntarles dosis, eso le corresponde a farmacología. A mí me corresponde que ustedes sepan tratar, diagnosticar a este paciente y saber qué le van a dar. Con eso estoy satisfecho, ¿vale? Entonces, por eso vamos a ver ese método. Ok, chavos, bien, la hemorragia de tubo digestivo es una de las patologías que les va a sorprender, pero van a encontrar más. Sobre todo porque en las comunidades es muy común tomar taberna, chelita, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes pueden llegar con sangrado de tubo digestivo, ¿ok? Ahora, aquí la situación es que creo que todavía no identifican qué tipo de sangrado o cuál es el origen del sangrado, ¿ok? La hemorragia de tubo digestivo podemos tener de dos tipos, o más bien, nosotros lo dividimos en dos tipos, en dos secciones, y vamos a tener la hemorragia de tubo digestivo alta o baja. Bueno, en realidad vamos a clasificarla de manera topográfica en hemorragia de tubo digestivo alta, baja y lo que le denominaban antes como de origen oscuro, ¿sí? O sea, ese que no sé de dónde es, que ya le hice una endoscopía, ya le hice una colonoscopía y no encuentro de dónde sangra, ¿ok? Entonces, lo que me divide para que yo pueda decidir o pueda decir que tengo un sangrado de tubo digestivo alto o bajo es el ángulo de Trace. El ángulo de Trace, ¿qué me dice? Está entre el duodeno y el yeyuno. Ese angulito que se encuentra ahí es lo que podemos definir. De ahí para arriba lo denominamos alto y de ahí para abajo es bajo. Ahora, el que dice de origen oscuro, por lo general se encuentra casi en el ángulo del duodeno yeyunal. Por eso no lo identificamos. ¿Sale? No hay estudio que como tal llegue a... Sí, una panendoscopía te puede ayudar. ¿Sale? Es una endoscopía con baja un poquito más. Esa te puede ayudar, pero a veces a lo mejor es un sangrado tan pequeño en petequias que no lo alcanzas a identificar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo definirlo? La hemorragia de tubo digestivo alta está por encima del ángulo de Trace. Aquí está, miren, el ángulo duodeno-yeyunal, donde termina el duodeno y donde empieza el yeyuno, justamente ahí es donde vamos a poder dividir, ¿ok? Ahora, otra clasificación es por su magnitud, qué tanto es el sangrado, ¿ok? Entonces vamos a clasificarlo como leve cuando la hemorragia es menor al 10% del volumen circulante total. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hemorragia o choque hipovolémico? En el choque tipo 1, ¿hasta cuánto era el sangrado? ¿En qué porcentaje? 750 mililitros. ¿Qué era el porcentaje? El 10%. Del 10 al 15, ¿se acuerdan? ¿No? Que era aproximadamente del 10 al 15%. Entonces, mi paciente con una hemorragia de tubo digestivo leve, estaríamos hablando de un choque grado 1. Aquí hay un punto, que puede ser una hemorragia que haya perdido el 10% del volumen sanguíneo circulante total durante más tiempo. Eso no nos va a dar estado de choque, ¿vale? Que ahorita vamos a hablar de otra clasificación. La moderada es cuando el sangrado está entre el 10 y el 20 y la severa es cuando es mayor del 20%, ¿ok? Y luego lo tenemos por su curso clínico, en la cual vamos a tener la aguda y la crónica, en donde la aguda tiene menos de 7 días y la crónica más de 7 días, ¿sale? Entonces yo puedo tener un sangrado de tubo digestivo alto, leve, crónico, ¿sale? ¿Sí? Ahora, si nos vamos de acuerdo a la topografía, en la hemorragia de tubo digestivo alto tenemos varias causas de hemorragia. Las principales es, en el sangrado de tubo digestivo alto, las varices esofágicas. Y la otra parte son las úlceras gástricas o úlceras duodenales. Entonces, las varices esofágicas, vamos a dividir la hemorragia de tubo digestivo alto en varicial y no varicial. Varicial son varices esofágicas, varices gástricas, y la no varicial principalmente
tenemos un paciente que vomita mucho, que eso es muy frecuente en los pacientes bulímicos, que se meten el dedo, vomitan y hacen demasiadas arcadas, el problema es que aumenta tanto la presión intraabdominal que pueden ocasionar que cuando vomitan, la unión del esófago con el estómago se desgarra. Y eso genera un sangrado importante. Eso es un desgarro de Mallory-Weiss y puede ocasionar un sangrado bastante importante. ¿Sale? Y las otras causas principalmente son úlceras o tumores. Los tumores generalmente son demasiado vascularizados. Entonces llega un punto en donde también genera presión a nivel de las venas, a nivel de la porta y ocasiona varices y esto puede generar sangrado. Pero no necesariamente sangrado de las varices, sino de la zona del tumor. ¿Sale? Entonces tenemos aquí otras de las causas es que puede haber sangrados por parásitos, que en el caso del sangrado tubo digestivo alto no es tan frecuente, es más frecuente en el tubo digestivo bajo. ¿Sale? Ahora, la hemorragia varicial, vamos a tener varices esofágicas, varices gástricas y van a ser ocasionadas principalmente por gastropatía hipertensiva portal. Es decir, un paciente que tiene un hígado que ya se hizo cirrótico, que está chiquito, esto genera mayor presión a nivel de las venas, aumenta hipertensión intraportal y esto provoca que se aprieta en el hígado, pues la presión se va y se distribuye hacia los flujos colaterales, que serían esófago y estómago. Por eso ocasiona que haya un vencimiento de las paredes de las venas y ocasiona varices. Y en realidad son varices, así como las que presentan las señoras en las piernas, así se hacen, se ingurgitan. El problema es que cuando hay un poquito más de aumento de presión, provoca que estas venas se rompan y empiecen a sangrar. Ahora, el problema es que el sangrado es tan importante que puede llegar a perder hasta un litro en una sola arcada. ¿A qué me refiero con eso? El sangrado es tan importante que puede llenar en un lapso de 10 minutos el estómago. Y entonces, una vez que se llena, el paciente presenta vómito, hematemesis, y cuando vomita, aumenta la presión a nivel abdominal, comprime más, genera mayor sangrado. Por eso el paciente que está con hematemesis hay que pararla ya, porque si no va a exsanguinarse ese paciente. ¿Sale? Cae en grado 3 en menos de una hora. Puede caer en grado 3 en dos meses. Sí, el paciente vomita, pero ya tenía acumulado un litro. Vomita, descomprime porque la sangre estaba comprimiendo y cuando vuelve a vomitar ya pierde otro tanto. Entonces el paciente en un lapso de 10 minutos va a caer en un grado 4. ¿Vale? Las causas de acuerdo a la edad, en el caso de los jóvenes, esto más es en el sangrado tubo digestivo bajo. En el caso de los jóvenes es más común que haya pólipos y por lo general son pólipos que van a ser como de origen genético, ¿sale? Ya son más causas generacionales, ¿sale? En el caso, por ejemplo, también de los jóvenes, podemos tener sangrado de tubo digestivo bajo de tipo rectorragia. En el sangrado de tubo digestivo bajo, me regreso un paso, podemos dividirlo en el sangrado de tubo digestivo, que sería a nivel de intestino delgado, y el sangrado de tubo digestivo que se presenta a nivel del recto. Entonces yo puedo tener un sangrado que sea más alto y la rectorragia. En el caso, por ejemplo, de los pólipos de retención juveniles, van a presentarse con un sangrado a nivel del intestino. Y las fisuras anales, las hemorroides, van a generar rectorragia, ¿sí? Que es sangre que ya viene a nivel rectal y viene desde el ámpula hacia la zona del ano. ¿Ok? Los parásitos y las infecciones también son otra causa de sangrado de tubo digestivo, pero es más a nivel también intestinal. Traumatismos, ustedes se imaginarán cómo, y los pólipos. En el caso de los adultos, las causas principales son enfermedades hemorroidales, cáncer, enfermedades diverticulares, angiodisplasias y pólipos. La verdad es que es muy común que los pacientes tengan enfermedad diverticular
piensa muy probablemente que tiene divertículos. Si tiene sangrado tubo digestivo bajo y ha perdido peso, piensa más en un tumor. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver la hemorragia del tubo digestivo alta? Principalmente lo vamos a ver de dos, bueno, tenemos dos tipos principales. ¿Cómo lo vamos a identificar? El paciente, hay de dos sopas, o que lo saque por arriba o que lo saque por abajo. Si lo saque por arriba va a vomitar y a eso se le llama hematemesis. Y tenemos la opción de que la hematemesis sea un sangrado fresco, pero también puede ser sangre parcialmente digerida por los jugos gástricos y que salga en pozos de café. ¿Cómo son los pozos de café? ¿Han visto cuando alguien toma café y le mete pan? ¿No? O cuando se toma café de olla y queda como el asiento negrito. Así ese asiento negrito se ve cuando el paciente vomita y ya tiene la sangre digerida. Es un sangrado no muy abundante porque alcanzo a digerirlo, ¿vale? Y así se ve. Y tenemos la hematemesis, que la hematemesis es vómito con sangre, es sangre fresca, ¿ok? Y la otra opción es que el paciente, el sangrado no haya sido tan abundante a nivel del estómago, tal vez haya sido un poco más abajo, o permitió que se movilizara con los intestinos y permitió la digestión. Cuando pasa eso, el paciente va a evacuar en forma de melena. La melena es como evacuaciones, no son formadas, son como evacuaciones diarreicas, pero las evacuaciones son negras. Puede tocarla y se ve como manchas rojas. Y además son la cosa más apestosa que puede haber. Son sumamente fétidas. El problema es que la sangre tiene grupo M. Cuando pasa ese hemo a nivel del intestino, las bacterias lo destruyen y generan. El olor es sumamente potente, es muy penetrante. Una vez que ustedes huelan una melena, no se les va a olvidar en la vida. Crean. ¿Vale? Y son negras, parecen chapopote. ¿Alguna vez han visto, hay como estudios o como algunos TikToks se ponen a coser la boca, la ponen de arriba? ¿Cómo queda el residuo? Negro pegajoso. ¿Lo han visto? Bueno, así es la melena. Exactamente así es la melena. Negra, brillosa, pegajosa, apestosa. Y tenemos también la opción de que sea hematoquesia. Por lo general es hematemesis y melena. Pero cuando el sangrado es muy abundante a nivel de tubo digestivo alto, la sangre es muy irritante, entonces genera que aumente la motilidad intestinal. Y como es demasiada sangre, no da tiempo a que digiera. Por lo tanto, puede tener hematoquesia, es decir, las heces fecales mezcladas con sangre roja fresca. ¿Sale? Entonces, en este caso, la mayor parte de las veces que son hematoquesias nos habla de un sangrado de tubo digestivo bajo, porque no se alcanza a digerir. Pero puedo tener un sangrado de tubo digestivo alto con hematoquesia cuando mi paciente sangra demasiado. ¿Cómo voy a identificar si mi paciente tiene hematoquesia porque el sangrado digestivo alto es muy importante o si es un sangrado de tubo digestivo bajo? ¿Cómo creen que lo identificaríamos? ¿Con la colonoscopia? Sí, pero tú puedes darte cuenta Por la misma clínica. La cantidad de la sangre. por la clínica. Porque si tienes un paciente que está con sangrado de tubo digestivo bajo con hematoquesia y no está chocado, pues deduces que es de más abajo. Si el paciente, te estoy diciendo que tiene que ser muy abundante para que un sangrado de tubo digestivo alto esté como hematoquesia, vas a tener datos clínicos de un paciente en estado de choque. ¿Vale? Entonces, tienes hematoquesia y el paciente tiene sangrado de tubo digestivo
y además tenías antecedentes de que era melena, pero ahora es rojo, el paciente se está desangrando. ¿Sale? Y es muy común en las varices esofágicas. Entonces, para que se den una idea, la melena se ve así, bueno, no con su chiquito. Como helado. No, a veces sí se alcanza a ver así con esa consistencia, pero a medida que el paciente sangra se va haciendo más diarreico. Es negro de ese color. La hematopesia va a ir mezclada, va a ir medio negro, pero la mayor parte es popó, como si la batieran con sangre. Uy, ya se me acabó la pila. Perdón. Entonces, va a ser popó como si la mezclaran con sangre. ¿Ok? La hematemesis inicialmente empieza con pozos de café y después se convierte a vómito completo con sangre. Ahora, en algún punto a mí me dio curiosidad o me causaba confusión, ¿no? Me decían cuando yo era interna. Me decían a mí cuando yo era interna, a ver, ¿qué tiene tu paciente? ¿El paciente está con sangrado digestivo alto o bajo? No sé. A ver, ¿cómo podemos identificarlo? Entonces, cuando mi paciente está vomitando y empieza negro, pozo de café y luego se hace mucho más abundante. Alto. ¿Ok? Cuando mi paciente está con hemorragia fresca, bajo. Cuando el paciente tiene, hay otra. Puede ser rectorragia ahí, ¿no? Dentro del sangrado digestivo también tenemos la rectorragia. La rectorragia suele ser sangrado rojo, es más brillante, ¿sale? Dependiendo, si es por varices, pero si es por hemorroides, a veces no es tan brillante y se caracteriza porque el paciente va, evacúa y se va a ver feíto, pero cuando empieza a evacuar, cuando salen las heces fecales, no hay sangre, pero termina de evacuar y sale la sangre. Cuando pasa eso, generalmente es porque son hemorroides. Cuando el paciente empieza a evacuar y de primera instancia sale sangre, el sangrado no es por hemorroides, va más arriba. ¿Sale? Las hemorroides, cuando pasa la materia fecal, empiezan a lacerar. Por eso la primera parte de la evacuación sale sin sangre. Y la última es cuando ya lesiona y ya genera erosión y empieza con sangrado. ¿Sale? Entonces, podemos identificarlo de esa manera también. ¿Sale? ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Usted tenía un cargador? Préstame. Ya nos quedan 5 minutos. Entonces, aquí la parte más importante, chavos, es identificar qué tipo de sangrado tiene, porque de eso depende qué estudio le vamos a pedir. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ah, ya me acordé que les iba a decir. Cuando un paciente tiene hematemesis, en algún punto me preguntaron cuando era interna, a ver, ¿qué tiene? ¿Tiene hematemesis o tiene hemoptisis? ¿Qué es hemoptisis? Todos usados. Chicos, a veces es difícil porque el paciente tose y le sale sangre, pero a veces el paciente, por ejemplo, tiene epistaxis, ¿no? Le sangra la nariz, lo deglute y al gatito vomita y sale hematemesis. ¿Realmente es hematemesis? No. O a veces el paciente tiene tanta hemoptisis que deglute esa sangre y cuando tose le da náuseas por la tos y vomita y sale con sangre. ¿Qué es? ¿Hemoptisis o hematemesis? Hemoptisis. Fíjense que eso es un gran problema porque a veces los pacientes tienen hemoptisis y lo confundimos con hematemesis. ¿Cómo lo vamos a poder identificar? Bueno, en el caso
general no van a tener dos iniciales, ¿vale? Y la otra cuestión, cuando tenemos sospecha de algún tipo de sangrado a nivel de vías respiratorias superiores, hay que investigar que no sea hemoptisis antes de hematemesis, porque me ha tocado ver pacientes que les hacen endoscopía y no tienen nada, y el paciente sigue con sangrado, ¿no? Hasta que les hacen una broncoscopía resulta que tenían tuberculosis. Y así fue una pesquisa. ¿Ok? Y a veces en el caso del sangrado del tubo digestivo, sobre todo en el caso del tubo digestivo bajo, tenemos sangre que es tan poquita la cantidad que provoca que el paciente no se desangre, o sea, no veamos la sangre como tal, pero el sangrado es tan constante o ya tiene tanto tiempo que ocasiona que el paciente caiga en anemia. Y entonces llega porque se siente mal, astenia, dinamia, palpitaciones, ¿okay? Todo el síndrome anémico. Le tomamos laboratorios y hemoglobina de 7. ¿Y de dónde? No tiene datos de hemorragia. Entonces, la sangre oculta en heces nos puede ayudar para identificar en materia fecal, toman materia fecal, hacen un barrido fecal, se ven en el microscopio y buscan ahí glóbulos rojos. Si hay glóbulos rojos es que está teniendo sangrado digestivo. Este es muy frecuente en el caso de las parasitosis, de las amibiasis, del proceso infeccioso, ¿sale? Entonces también se manifiesta como un sangrado digestivo, aunque no sea tan importante o de tanta magnitud. Ahora, vamos a ver. El diagnóstico ya lo tenemos. Sangrado digestivo alto o bajo. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar? Ya tengo varias causas, o ya sé cuáles son las principales causas del sangrado digestivo alto, ¿no? Y entonces, el diagnóstico lo hacemos clínico, pero para poder corroborarlo necesitamos hacer una endoscopía. ¿Ok? Se dan al paciente, le meten una camarita por la boca hasta que llegue el estómago y el duodeno. Ahí observan cómo se encuentra y pueden llegar al diagnóstico, ¿sale? Valoran, ya ven si son varices esofágicas, varices gástricas o úlceras. ¿Ok? Cuando tenemos úlceras, vamos a tener la clasificación de Forrest. Esta clasificación es para las úlceras gástricas. Y vamos a darle el Forrest 1A cuando tenemos hemorragias en chorro. O sea, meten la camarita y ven así un pequeño hoyito y sale la sangre. ¿Sale? Entonces, cuando es así, lo que se puede hacer es que se esclerosa, se le administra un medicamento que quema, sella el vasito y eso evita que sigan sangrando. Las endoscopías no solamente son diagnósticas, sino también son terapéuticas. Entonces, ahí se administra el medicamento, se esclerosa y para el sangrado. Ahora, el problema es que el Forrest 1A tiene alto riesgo de resangrado hasta el 55%. Generalmente aquí estamos hablando de alguna arteriola que esté sangrando. Por eso está a chorro. Ahora, la 1B es un sangrado como en babeo. ¿A qué se refiere como en babeo? Que escurre como río, ¿no? No fluye, no es a chorro, sino que escurre poco a poco. Ese es un sangrado de tipo venoso. ¿Ok? Entonces, también es importante y también tiene un 55% de recidiva. Esta también se puede esclerosar. Ahora, las hemorragias que ya no están activas en el momento, pero que tienen datos de que sangraron, vamos a tener la 2A, que es un vaso visible. Se alcanza a ver el vasito expuesto, se ve la ulcerita y se ve un vasito y a veces se ve hasta con un coagulito, ¿sale? En este caso vamos a tener alrededor de un 43% de residuo de sangrado. El 2B es donde ya tenemos el coágulo adherido, que se ve bien el coágulo, no se alcanza a ver el vaso, es un coágulo más grande, y aquí tenemos hasta un 22% de que vuelva a resangrar. ¿Qué se hace? También se puede esclerosar, o como ya tiene el coágulo, ya es un poco menos probable que sangre, a veces ya no lo mueven, ya no le hacen más y lo dejan nada más. Y la 2C es donde
un punto, se ve como puntos de matina. Se alcanza a ver rosita el epitelio del estómago y se ve como un parche blanco, como si lo hubieran quemado. Entonces, cuando se ven esos parches blancos, nos habla de que acaba de pasar una hemorragia, ya está en proceso de cicatrización y aquí tenemos hasta un 7% de resangrado, ¿sale? Y posteriormente vamos a tener el grado 3, una base de fibrina, que ya se ve blanco como fibroso, ¿sale? Aquí en el 2C también vamos a ver, se pueden ver puntos hemáticos. ¿Cómo se ve? Como si le hubieran picado. Muchos puntitos, que es donde nos dan las zonas de inflamación, de edema y que puede tener sangrado, ¿sale? ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo aquí. La próxima clase terminamos con esto, ¿sale? Y ya nos vamos con el de infarto, ¿va? Terminando infarto, la próxima clase no terminamos infarto. Gracias, doctor. La próxima clase no terminamos infarto, pero terminando infarto, vemos otro vasopresor. Nos faltan todavía, ¿no? Sí, 2.